Bueno, buenos días para todos. Vamos a iniciar con esta clase, la primera clase de física en la modalidad virtual. No quiero que iniciemos con el tema que estábamos viendo la última vez en clase o lo que alcanzamos a ver en clase. Tiene que ver obviamente sobre ondas, pero quiero que esta actividad, esta primera clase, sea un poco más dinámica, más lúdica, más entretenida, más de jugar con una aplicación que es GeoGebra, que creo que la alcanzamos a utilizar, pero es para explicar este concepto, que sobre este concepto salen preguntas muy puntuales en el ICFES. Entonces la idea es abordar también esas temáticas que nos van a cuestionar allá. Bueno, entonces voy a copiar el título del tema, se llama interferencia constructiva y destructiva de las ondas. Bueno, ese es el título que vamos a tener y ya voy a ir explicando de qué se trata. Entonces, vamos a empezar con algo muy sencillo. Quiero que inicialmente planteemos la ecuación de onda, no la ecuación completa, es una ecuación intermedia que es más simple de trabajar para nosotros. La ecuación completa, que es con número de onda, es un poquito más compleja y para lo que necesitamos aprender, que es el concepto de interferencias constructivas y destructivas, no es necesario que nos metamos con ese nivel de complejidad. Entonces voy a empezar explicando, esto ustedes ya lo tienen ahí, simplemente lo desplazo acá, y vamos a empezar explicando cuáles son esas ecuaciones con las que vamos a trabajar. Entonces, inicialmente usted no se va a preocupar por saber de dónde salió la ecuación, porque ya les voy a ir mostrando que es un ejercicio muy lúdico, en el que ustedes van a jugar con unos parámetros sin saber de dónde salieron, sin saber la demostración matemática de eso, sino que al ir jugando con eso van a llegar al concepto, y eso es a lo que quiero que lleguemos. Entonces, la ecuación de onda que nosotros vamos a utilizar es esta ecuación. Entonces la escribimos generalmente como nuestra, voy a colocarlo aquí también en rojo, que es la ecuación que vamos a trabajar es esta. Entonces vamos a utilizar ya un color negro y nuestra ecuación sería y de t. Pues empiezan a preguntarse, bueno, ¿y qué es y de t? Es y normal, solo que decimos que depende del tiempo, pero ya voy a explicar eso. Entonces aparece una a, un seno de omega t más phi. Entonces inicialmente las preguntas que ustedes se van a hacer es, ¿cierto? ¿Cómo así que y que depende del tiempo? Es una función que depende del tiempo. La función de onda depende del tiempo. Pero ya vamos a ver que es muy sencillo. Se van a preguntar qué es esta A. Se van a preguntar también qué es este omega, ¿cierto? Este A, este omega. Ustedes ya saben qué es el seno, ¿cierto? Y lo han trabajado. Esto que está acá, lo que sigue es esta misma T que está acá. Es esta misma T que está acá. Y finalmente esto que es phi, que aparentemente uno no sabe para qué es eso, ¿cierto? Pero ya lo vamos a ver en la práctica. Entonces, esa es la ecuación general la ecuación intermedia de onda que vamos a usar para poder lograr los objetivos, que es saber cuándo dos ondas se interfieren constructiva o destructivamente. Entonces, si le pusimos atención al título, el título dice ondas, entonces en plural. Obviamente para yo hacer la interferencia necesito dos cosas, ¿cierto? Mínimo. Entonces necesito dos ecuaciones de onda. Entonces, pues para nosotros hacer el ejercicio práctico necesitaríamos, entonces lo voy a definir general y después lo hacemos ya específico y más práctico. Entonces yo diría, bueno, necesitamos dos ecuaciones. Esta, voy a deshacer acá en negro. La primera ecuación que yo necesitaría general sería y sub 1 de t es igual a A sub 1, solo para diferenciarlas, el mismo seno, omega sub 1 de t más phi.
sub 1. ¿Para qué ese 1 que está pequeñito ahí abajo? Para diferenciarla de esta otra, que esta es la segunda ecuación. Y sub 2 dt es igual a sub 2 por el seno de, es el seno de omega sub 2 dt más phi sub 2. Entonces, estas ecuaciones que tenemos acá, estas dos, ¿cierto? Esas dos que tenemos acá son las dos ecuaciones generales con las que vamos a trabajar, pero como nosotros no vamos a trabajar con eso en GeoGebra, entonces ya voy a explicar cómo vamos a traducir esas ecuaciones a GeoGebra y qué es el trabajo que vamos a hacer. Entonces yo ahora desplazo esto, lo tenemos acá como guía, y lo que voy a hacer ahora es definir las ecuaciones que vamos a ingresar a GeoGebra. Ya no la 1 y 2 generalizadas, sino la 1 y la 2 que nos van a servir para trabajar con la aplicación GeoGebra. Entonces la 1 para GeoGebra la vamos a trabajar ya como, vamos a decir que eso es f y de x. Entonces aquí viene el primer cambio. Simplemente estamos cambiando x, t por x, porque la x en GeoGebra él la va a entender de una como la variable independiente. Entonces para nosotros x va a ser el tiempo, simplemente eso. Y va a ser a mayúscula por el seno, por el seno de omega, que ahí la encuentran en el teclado de GeoGebra, por x, porque ya nuestro tiempo es x, más phi, que también la encuentran ahí en el teclado. Y la segunda ecuación que la vamos a ingresar a GeoGebra es una función que es g de x, o ecuación, y ya podemos trabajar. Entonces, como es diferente, necesitamos que sea diferente, es b, pero es el mismo concepto de la a, el mismo seno, y aquí en vez de omega podemos trabajar con la v, la misma x, más, y en vez de phi podemos trabajar con la letra p. Entonces, estas ecuaciones que tenemos ahí, estas que están acá, que voy a resaltar acá en verde, estas dos de acá, ¿cierto? Esas dos ecuaciones de ahí son las que vamos a trabajar en GeoGebra. Pero entonces falta una cosa. Si son dos ecuaciones de onda, o dos ondas que vamos a ver dibujadas, y necesitamos ver cómo las dos se interfieren constructiva y destructivamente, es decir, cuando las dos al mezclarse se destruyen y cuando las dos al mezclarse hacen una construcción, ¿cierto? Suman, por así decirlo, la energía. Entonces lo que hago aquí es decir, bueno, me falta algo. Claro, ¿qué me falta para yo poderlo plantear? Pues me falta un tercer paso, que sería decirle a GeoGebra, vea, grafíqueme esta función h de x, que es ¿quién? Súmeme la primera onda más la segunda, la primera onda más la segunda onda, que sería g de x. ¿Dónde estamos hablando realmente de la interferencia de las ondas? Aquí, en esta sumita. Esa suma, sumar f de x más g de x, esa suma es lo que llamamos, a esto es lo que llamamos realmente la interferencia, sea constructiva o destructiva. Entonces estamos realmente, cuando yo hablo de interferencia de dos ondas, cuando las modelamos matemáticamente para poderlas ver ahorita en GeoGebra, es simplemente la suma de las dos ondas, la suma aritmética de las dos ondas, así de simple. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Ahora nos vamos a ir a GeoGebra y vamos a ver cómo vamos a ingresar estas tres cosas que están acá. Lo voy a hacer en un color diferente. Entonces, ¿qué voy a ingresar? Voy a ingresar primero esta ecuación, después ingreso esta ecuación tal como está, y después muestro cómo ingreso esta ecuación, y ya miramos cómo jugamos con esos valores. Entonces, me voy a ir a GeoGebra. Entonces, en GeoGebra, que es una aplicación que todos pueden tener, voy a escribir la primera ecuación. Entonces, mi primera ecuación sería, ¿cierto? Yo diría, bueno, mi primera ecuación la llamamos f de x. Entonces escribo f de x, y esa ecuación f de x va a ser igual a como estaba escrita ya en el texto. Entonces va a ser seno de quién, primero a,
todavía ni siquiera sabemos qué es A, ¿cierto? Entonces A por el seno de omega. Ahora, ¿por quién? Por X más phi. Esa letra la podemos encontrar aquí. Listo. Cuando yo le dé enter, él debe pintarme una onda en el graficador. Esta onda yo la muevo para acá para tener, digamos, poder verlo así más práctico desde el inicio. Listo. Entonces me pintó esa onda de color verde, que yo todavía no sé qué voy a hacer con eso, ¿cierto? Entonces vamos a hacer lo segundo, que es la segunda ecuación. Entonces ahí que hicimos, ingresar esta ecuación de acá. Entonces esta ecuación de acá, la primera, ya la ingresamos. Vamos para la segunda ecuación. Entonces esa segunda ecuación la ingreso acá. Lo mismo que la primera, pero entonces esta ya es mi función g de x, que sería igual a ¿quién? Entonces ya como vamos a trabajar con otra onda para diferenciarla, entonces ya le vamos a decir que la letra inicial es b, ¿cierto? Y la vamos a multiplicar por el seno. ¿El seno de quién? Entonces ya necesitamos letras diferentes, entonces quedamos en que vamos a trabajar v. ¿Por quién? Por la misma x, más, y esta letra que es phi o p, que es el desfase, o la fase, entonces trabajamos con la letra p para poderlas diferenciar. Cuando le dé enter, ¿qué va a hacer? Me va a pintar una segunda onda. Pareciera que la onda verde se desapareció, pero simplemente como son exactamente los mismos valores, entonces la pinta encima. Yo voy a mover este p que está aquí, simplemente para que vean que son dos ondas diferentes. Entonces tenemos la onda verde y tenemos la onda azul. Son dos ondas diferentes. Al inicio, cuando yo las lance, van a aparecer exactamente iguales, por eso una aparece montada encima de la otra. Ahora nos falta lo tercero, que es la interferencia. Entonces la interferencia es simplemente decirle pínteme h de x, que es igual a ¿quién? Que es igual a que es igual a la suma de las dos funciones. Entonces es la suma de f de x, corremos acá, más ¿quién? G de x. Entonces escribo g normal, g de x, que es mi otra función. Cuando yo le dé enter a eso, me debe aparecer la onda roja, y esa onda roja es la onda resultante. Entonces esa onda roja es la que nos va a permitir saber si es constructivo o destructivo. ¿Cuándo es constructivo? Cuando la onda, voy a animar este P, solo para efectos aquí prácticos, voy a animar P. ¿Y cuándo es una interferencia constructiva? Cuando la onda roja alcanza la mayor amplitud, o sea, cuando la montaña se hace lo más grande posible. Esa montaña o esa cresta que llamamos en clase, ¿cierto? Se hace lo más grande posible. ¿Cuál es la primera actividad que deben hacer en el trabajo? Este trabajo es grupal, grupos de 3 personas máximo. Entonces lo que van a hacer es que ustedes van a jugar con esos valorcitos. Yo ahorita les voy a decir qué valores les vamos a dar a todas esas letricas, es decir, a omega, a phi, a b, a v y a p. Entonces, ¿cuándo es una interferencia constructiva? Cuando la onda roja alcanza su máximo tamaño. ¿Y cuándo es una interferencia destructiva? Cuando la onda roja se anula y queda como una línea recta, no existe. ¿Qué ejemplos hay de eso en la vida práctica? Por ejemplo, los audífonos de cancelación de ruido, que lo que hacen es censar el ruido externo y lo que hacen es generar internamente una onda para que al sumarse con el ruido externo se cancele y uno no escuche nada, ¿cierto? Esa es una de las aplicaciones. Entonces la primera actividad es esa. La definimos como tal, yo igual la explico en las indicaciones por el grupo. Es que cada grupo de 3 estudiantes va a buscar 3 ejemplos de interferencia constructiva y 3 ejemplos de destructiva para valores diferentes de A, omega, phi, B, V y P. O sea que pueden jugar con todos los valores que quieran. Yo ya les voy a decir en qué rangos. Entonces cada grupo va a plantear escenarios diferentes. No todos van a plantear el mismo escenario. Entonces ahí se ve claramente eso. Ahora, yo les voy a pedir en la actividad que esos parámetros, por ejemplo P,
Este P yo lo voy a parametrizar y digamos que ese P, que es el desfase, yo puedo decir, ese lo voy a trabajar entre menos 50 y 50. Entonces me meto aquí a las configuraciones, perdón, que aquí no salió. Entonces me voy a meter a las configuraciones, regale un momentico, yo entro aquí a P y lo parametrizo aquí en settings. Entonces miren que aquí donde dice menos 5, yo les voy a dar unos valores ahorita, ya en el video les voy a decir qué valores van a manejar como mínimos y qué valores van a manejar como máximos. Una vez tengan esos valores mínimos y máximos, ustedes empiezan a jugar con esos valores. Entonces, por ejemplo, ¿con qué otra cosa pueden jugar? Digamos que yo tengo eso allí y voy a trabajar con omega y voy a animar omega. Entonces miren qué pasa con omega, que es la velocidad angular, que está afectando la frecuencia de la onda, realmente la frecuencia de la onda. Entonces estoy haciendo la onda verde que tenga una frecuencia muy baja como está ahí, o empiece a volverse una frecuencia muy alta como en este momento, empieza a ser más grande que el azul, la frecuencia más alta, más alta, más alta. Entonces miren lo que pasa con la resultante, que es la roja. Entonces, el primer ítem del trabajo es ese que les mencioné. El segundo ítem es mirar qué otros comportamientos encuentran ustedes jugando con todos sus valores. Usted no se va a preocupar por saber de dónde salió eso, de dónde salió la ecuación. Usted sabe simplemente que son ondas y representaciones de ondas. A usted le interesa saber y ver cuándo la onda se destruye y cuándo se construye, cuándo alcanza su máximo y cuándo se anula. ¿En qué caso sucede eso? Y se hace preguntas de por qué. Para cada ejemplo de esos me pueden mandar pantallazo y los valores específicos de las variables que les mencioné. Para la parte de qué otros comportamientos se encontraron, pueden buscar el comportamiento, tomar unos pantallazos y escribirme qué piensan ustedes de cada comportamiento. Recuerden que como es un trabajo digital, pues ustedes me pueden enviar los pantallazos que quieran, escribir todo lo que necesiten y no vamos a tener que imprimir eso a color ni nada, sino que ahí va a quedar full color porque es digital. Listo. Lo otro que necesito del trabajo es que busquen las aplicaciones, así como mencioné ahorita la de los audífonos, que busquen aplicaciones para la vida real de la interferencia constructiva y destructiva. 4 ejemplos. Hay otro ejemplo que yo les mencioné en clase la otra vez y era la levitación acústica. Entonces mirar cómo con ondas de sonido yo puedo poner a levitar un objeto, ¿cierto? ¿Qué necesito hacer para lograr eso? Necesito saber de cómo se interfieren las ondas para lograr que en ese punto el campo gravitacional o la gravedad no sea igual que la interferencia que se está creando ahí y el objeto como tal no caiga al piso. Ese es otro ejemplo, pero ustedes van a buscar otros. Y lo adicional del trabajo es más investigación, es decir, quien quiere ir más lejos y buscar otras aplicaciones de interferencias constructivas o destructivas u otras cosas relacionadas con esta temática de la vida real, bienvenidas sean y yo les doy una bonificación adicional. Voy a pasar aquí ya de GeoGebra aquí a nuestra clase y entonces voy a dar los valores que van a trabajar para cada uno de esos puntos. Es decir, ¿qué valores voy a dar yo? Voy a dar valores para que trabajemos estas variables. Entonces voy a dar los rangos de valores para A, para omega y para phi. Y voy a dar el rango de valores para B, para V y para P. ¿Cierto? Recuerden que estos valores de acá, estas funciones ya las ingresamos a GeoGebra y ya mostramos cómo funciona. Ingresamos también esta que es la construcción, la interferencia de las ondas y ya vimos cómo funciona. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a dar los valores para A, omega, phi, B, V y P. ¿Qué valores vamos a manejar para eso? Entonces son los siguientes. Entonces vamos a decir que para entonces los valores, los intervalos van a ser los siguientes. Para A y B vamos a manejar valores entre un mínimo de menos 10 y un máximo
de 10 positivo. Para omega y v vamos a manejar un mínimo de 0 y un máximo de 50. Y para phi y p vamos a manejar unos valores, un mínimo de 50 y un máximo, perdón, un mínimo de menos 50 y un máximo de 50. Entonces encerramos aquí los valores para que queden claros. A y B van a empezar desde menos 10 y se van a ir incrementando hasta 10 y usted va a mirar qué pasa con la onda resultante. Omega y V usted va a jugar con ellos desde 0 hasta 50. Y para phi y P van a jugar también con valores entre menos 50 y 50. Esos son los valores con los que cada grupo va a jugar y va a encontrar intervenciones constructivas y destructivas, va a encontrar otros fenómenos. Y ya lo otro de las aplicaciones de la vida real es una consulta que pueden hacer a través de internet, ¿cierto? Y la investigación adicional. Bueno, eso sería todo lo que tendrían que hacer para la primera actividad. No sería más, eso sería todo. Espero que el video haya sido lo suficientemente claro. Recuerden que este video lo pueden ver varias veces, lo pueden pausar, lo pueden revisar con calma. Recuerden que si hay dudas yo voy a estar pendiente en el grupo para solucionarlas, y eso es todo. Entonces es un trabajo en el que usted va a experimentar con los valores y usted va a encontrar la respuesta de lo que le estoy planteando. Usted mismo la va a ver animada y va a ver cómo es que sucede, y usted ya le va a quedar ese concepto en su mente para que si en algún momento lo necesita, que vuelvo y les digo, es una pregunta muy típica en ICFES de las ondas. Les muestran varios cuadritos y le dicen, estas son dadas estas dos ondas, ¿cuál es la onda resultante? Entonces entre las opciones de A, B, C, D le colocan la onda resultante y usted tiene que saber de las dos que le están dando cuál es la que resulta, si se anula, si queda máxima, si queda media, si queda una recorriendo la otra, que es lo que ustedes van a experimentar. ¿Listo? Eso sería todo. Recuerden que después vamos a ir tomando más detalles sobre esto. Entonces miren que no iniciamos diciendo, vea, esto sale de acá, no, vamos a partir del hecho de que esa es una ecuación de onda intermedia, que ustedes la van a montar a GeoGebra y que van a estudiar todos esos fenómenos prácticamente. Entonces aquí me voy finalmente a GeoGebra, a parar esta animación. Ya ustedes experimentan. Recuerde que para cambiar esos parámetros de esos valores, yo por ejemplo aquí en Omega me vengo aquí y voy a Settings, y en Settings está el mínimo, ¿cierto? Este de acá, y el máximo, que es este de acá, y yo los parametrizo con esos valores que yo les di allá en el video. Eso sería todo. Quería escribirles aquí algo ya para terminar, con un agradecimiento. Este video pues es hecho para ustedes especialmente, pues específicamente para el grado 11A y 11B. Les voy a escribir aquí con esta pluma, que un poco de cosas acá, pero esta pluma que es más agradable. Entonces quería decirles que muchas gracias. Y esto es para 11A y para 11B de la Luis Carlos González Mejía. Eso sería todo. Muchas gracias a todos. Estoy pendiente de las preguntas. Recuerden que el trabajo es en grupos de 3, máximo de 3. Es un trabajo sencillo, es un trabajo simple, pero es un trabajo que a través de animaciones y experimentación nos permite llegar a encontrar las respuestas que necesitamos para enfrentarnos a ese tipo de pruebas. Y obviamente para los que nos guste la física, para los que les guste la física, pues empezar a investigar más en el tema. De pronto encuentran alguna temática que les interese ahí de la aplicación, o alguno de esos fenómenos los motiva a los que quieran estudiar algo relacionado con la física, de la física. Eso es todo. Muchas gracias.